Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí muy contentas porque hoy cerramos temporada y la verdad es que tenemos invitadas que vale la pena conocerlas, vale la pena conocer el trabajo que hacen. Y bueno, pues cada temporada tiene su encanto, cada temporada tiene invitadas que nos aportan mucho, que conocemos, que hacen desde su trinchera. Y bueno, pues resulta que este cierre de temporada tenemos a dos, casi siempre tenemos a una invitada, pero hoy tenemos a dos mujeres que no las conozco mucho, a una más que a otra, pero creo que es importante conocer el trabajo que hacen. Resulta que en días pasados el albergue de la Sagrada Familia, que atiende a migrantes, cumplió 15 años. Y creo, o me pareció muy importante, saber qué mujeres son las que hacen el trabajo desde estos espacios donde hay un apoyo humanitario. Así es que me da mucho gusto recibir a dos mujeres que una más que la otra se ha dedicado o lleva más tiempo en ese tema del albergue, pero la otra también creo que está haciendo un gran trabajo. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a Celeste Polo Ramírez, licenciada en Ciencias de la Familia, y a Say Flores García, licenciada en Derecho. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar en este espacio. Pues muchas gracias. Como ustedes saben, siempre es importante compartirles a ustedes cuál es la formación de ellas y si me lo permiten, voy a dar una breve reseña de cada una de ellas para que puedan conocer como el contexto en el que se han desarrollado. En el caso de la licenciada Celeste Polo Ramírez, ella es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se integra al equipo del albergue en 2017 para realizar su servicio social y posteriormente prácticas profesionales, realizando un trabajo de investigación denominado Familias Migrantes Centroamericanas en Tránsito por Tlaxcala y su paso en el albergue de la Sagrada Familia. Luego, del 2019 al 2023, se desarrolla la función de coordinadora del área de ayuda humanitaria y del 2020 al 2021, técnica de protección y sistematización de buenas prácticas en el proyecto Protección Humanitaria de Población Migrante en Tránsito, refugiada y de acogida en México, expuesta y víctima de la violencia generalizada, en especial la violencia basada en género a través de la reducción de sus vulnerabilidades y del fortalecimiento de sus capacidades humanas humanitarias. Ayuda en Acción México. Del 2021 al 2023, como paralegal de la Redomen, financiado por ACNUR, y en 2023 como coordinadora de Procuración de Fondos y Desarrollo Institucional del albergue La Sagrada Familia. Ha participado en reuniones y encuentros regionales y nacionales, y en 2024 coordinó el área de desarrollo humano e integración comunitaria del albergue. Cuenta con capacitación en aspectos relacionados con la ayuda humanitaria, la defensa de los derechos humanos y diversos temas relacionados con la función. Actualmente trabaja en la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, pero sigue siendo voluntaria en sus ratos libres del albergue La Sagrada Familia y jueza de gimnasia aeróbica del Estado.
Y bueno, pues respecto a Sai, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde hace 6 años. Realiza acciones de defensa de derechos humanos de personas en movilidad y en condiciones de refugio. Actualmente se desempeña como coordinadora del área jurídica y defensa de derechos humanos del albergue La Sagrada Familia. Se ha desempeñado paralegal y asesor jurídico de la Redomen en colaboración con ACNUR, y actualmente se encuentra trabajando en la implementación de un sistema de registro interno para la documentación de casos, violaciones a derechos humanos, delitos y solicitantes de refugio para la creación de incidencia pública en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y defensoras de derechos humanos. Pues dos mujeres que se han topado con el tema de la migración, con el tema de los derechos humanos. Y a mí me gustaría primero preguntarles cómo, ahorita vamos a entrar como de lleno a lo que se refiere al albergue de la Sagrada Familia, pero de manera individual, ¿cómo es que eligen sus carreras? Bueno, yo sé que va a sonar a lo mejor un poco trillado, pero siempre me han interesado las causas justas, ¿no? Mm, Creo que eh, el derecho es para mí como una herramienta pues social. Creo que el derecho no se debe quedar solamente pues en lo que dicen los libros, en los tribunales, sino que hace falta pues salir a las calles, a las comunidades, acompañar a aquellas personas vulnerables a veces para acompañarles y defenderles. Entonces, pues desde muy chiquita supe que quería dedicarme a esto, al derecho, y pues por eso lo decidí. ok. ¿Y tuviste el apoyo de tu familia? Sí, claro, desde siempre. Ok, Siempre como en la familia no hay ninguna persona abogada, ok. entonces creo que pues desde siempre fue el apoyo, ¿no? Ok, muy bien. Y en el caso de tu carrera, Celeste, que yo ya la había escuchado, pero decía como que ¿para dónde van? Entonces, ¿cómo es que eliges tu carrera? Realmente yo no quería ciencias de la familia a un inicio. Ok. En la facultad está la otra carrera de educación especial. Mm, Era algo que me llamaba mucho la atención desde la prepa. De hecho, en ujú. la prepa encaminé un poco hacia allá lo que quería realizar, pero por cuestiones del destino, terminé en ciencias de la familia Ujú. y fue una carrera que pues me fue gustando en el camino realmente. Entonces pues ya no decidí cambiarme de carrera, sino Mm, seguir esta carrera, que pues ok, justamente era un poco de investigación, antropología, como muchas disciplinas ahí. Entonces fue ok. como de, ok, esto me gusta. Y exactamente, o sea, ¿qué fue lo que te encantó de la carrera? Creo que los profesores que tuve pues en el primer semestre ayudaron mucho, ¿no? Ellos Ujú. eran investigadores, la gran mayoría, entonces nos hablaban de temas sociales. Ok, Y eso fue lo que me empezó como a llamar la atención bueno, entonces hay estudios de esto, del otro. Migración lo vi como muy de pasada, ok. pero ya acercarme al espacio como tal fue donde dije, Ujú. ok, que esto me llama la atención. Ok, muy bien. Y entiendo que en tu caso, Celeste, que creo que eres la que más tiempo tienes de formar parte y de conocer al albergue de la Sagrada Familia, como tú dices, lo veías lejano, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cómo te enteras de este albergue? Pues realmente por la universidad. Ujú. Yo vivo cerca del municipio, pero yo nunca había escuchado del albergue, ni siquiera sabía dónde estaba, ¿En serio? en Ok. verdad. Que En- esa es una realidad, creo, de mucha gente que habitamos este municipio, ¿no? claro, entonces la universidad te buscaba, bueno, al menos mi facultad, como hacer tu servicio en un espacio que te tocara cerca de tu lugar donde vives, ¿no? Entonces me mandan al albergue y de hecho lo fui a buscar un día antes de presentarme al servicio social porque en verdad no sabía. Entonces preguntando con la gente y así, Ok. es como que yo llego al albergue. Ok. ¿Y qué es lo que te impactó de conocer este espacio? Eh, yo creo que primero el espacio físico. Sí, Lo que es actualmente el albergue no era en ese momento el que yo sí. conocí.
y después el poder, pues sí, hablar con las personas migrantes, ¿no? Y el Ujú, equipo que estaba en ese ok, momento. A mí ujú, me tocó hablar con Sergio el primer día que llegué, ujú, entonces como que él me dio el panorama general. ok, ujú. Bueno, y entonces ya una vez que empiezas ahí, empieza tu camino en esto de los migrantes. Y en tu caso, Sai, ¿cómo sabes? Porque Ujú. también me pareció interesante tu narrativa que tienes justamente del derecho y de este derecho social que creo muchos no hablan. O sea, de este derecho que creo que deberíamos de atender, o por lo menos el sector, bueno, no quiere decir que el sector de los abogados tengan que atender todo este derecho social, creo que nos concierne a todos, pero sí esta tensión de un derecho social que a veces no lo miramos, que la gente también de a pie, pues lo ignoramos y no lo conocemos. ¿Tú tú ya sabías de este albergue? No, la verdad es que tampoco Ok. conocía del albergue. Yo llegué por un programa federal, donde la idea Ujú, pues era solamente pues quedarme un año en el albergue. Cuando yo salgo de estudiar la licenciatura en Derecho, comienzo a trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil y pues después comienzo a vincularme pues en estas cuestiones de litigio y todo eso, pero en ese entonces, que fue en 2019 sale como la convocatoria y suben un programa como de voluntariado con aspectos igual de formación en derechos humanos. Entonces, pues la verdad me parece muy atractivo, me gusta, ujú, decido ir y pues recuerdo que me entrevista Celeste y Sergio, que es el director. ok. Entonces, pues desde ahí, pues yo no tenía mucha idea de la migración, la verdad. Entonces, bueno, pues me dan la oportunidad. Se termina el año, pues yo solamente iba por un año. Y pues me gusta. Y pues ya después me hacen la invitación de quedarme otro tiempo. Y pues desde ahí, pues ya me fui quedando. Ok, a mí me gustaría preguntarles a las dos, porque creo que es una pregunta que valdría la pena conocerla los que estamos del otro lado y que también nos enteramos de la Casa del Migrante, porque, pues en mi caso, porque a lo mejor me dedico al tema de los medios de comunicación y de pronto sabemos que hay trabajos que hacer en temas de derechos humanos y pues uno va rastreando, ¿no? Pero ¿por qué creen que no la gente común, la gente de a pie, la gente que no estamos como involucrados, ¿por qué no conocemos estos espacios? ¿O por qué no se conocen estos espacios? Creo que en ese momento no tenía tanta difusión el albergue. Ok. Sí, está en una zona muy escondida. Si Sí, anteriormente era como difícil llegar a, actualmente está más complicado. sí, sí. Eh, y también porque a veces creo que no queremos ver realmente. Ok. O sea, como que para nosotros es invisible ese tema, Mm, creo yo. ujú, Y creo que más eso, que no tenía tanta difusión. ujú. Era como más complicado buscarlo, ¿no? Actualmente tú pones Albergues La Sagrada Familia y te Claro, salen como sí, sí, muchas sí. cosas. Sí, sí, ya las redes han incrementado, ¿no? Exacto. Ok. Sí. ¿Y en tu caso? Sí, concuerdo con Celeste. Creo que hace un tiempo sí no tenía como tanta difusión, Ujú, como que no era a lo mejor tan conocido. Sabía que existía, pero no sabían con exactitud dónde. Y pues también la ubicación queda pues atrás de la parroquia de Cristo Rey. Eso a veces pues dificulta un poco. Y pues también como dice Celeste, ¿no? A veces pues un poco la indiferencia, pues a veces no visibilizar, ¿no? Las historias de las personas y eso, pues igual te llega a no mantenerte al tanto con ujú. esos espacios, si existen, o a veces pues ni siquiera conocer qué hacen o qué aspectos trabajan. La esencia, ¿no? De este tipo de espacios de ayuda humanitaria. Ahora, ya que yo ahora que tuve la oportunidad de estar presente en este evento de celebración de los 15 años y que en un principio ya conocía la historia porque en algún momento el padre Elías no las compartió y que dicho sea de paso con su entrevista ganamos un premio. Entonces, y volver a escucharla, y aunque sé que ustedes llegaron poco después, en su caso, insisto, Celeste llegó un poco antes, ¿no? De casi 10 años. 8.
Bueno, 9, pero Por eso, pero casi 10 años, sí. o sea, de estar presente en este espacio, ¿no? Y bueno, ustedes también conocen la historia del albergue, lo han visto desarrollarse, lo han visto crecer, porque sí creo también, que como dice Celeste, pues cuando yo llegué no es lo que ahora hay, ¿no? O sea, yo también creo que lo conocí en otras condiciones en donde uno llegaba y decía, o sea, esto es ayuda, pero debería de estar mejor, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos compartieran y que nos hablaran desde su historia, ¿qué es el albergue? ¿Qué representa el albergue? Creo que es un espacio de esperanza, es un espacio de refugio, también es un espacio de descanso, ¿no? Creo que todas las personas que han llegado al albergue y por muchas cosas que se hacen dentro, lo primero que mencionan es descanso, ¿no? Antes de comer, antes de otras situaciones es el descanso. Y también es un espacio donde ellos pueden como liberarse, ¿no? O sea, toda esa carga que tal vez sí traen desde el país de origen, pero también durante el camino, un espacio donde pueden soltar y sentirse seguros. Creo que eso, bueno, para mí eso es el albergue. Ujú, Sí. ujú. Sí, pues creo que es un espacio seguro, una luz en el camino donde las personas pueden descansar, no solo su cuerpo, sino también pues su alma, pueden comer, pueden incluso tomar decisiones, informarse. Entonces, pues es un espacio acogedor, lleno pues de amor, de empatía. Y a mí me gustaría que nos platicaran, porque creo que esto es importante, justo parte de la promoción de lo que se trata, conocer el albergue. ¿Cómo es que opera el albergue? ¿De quién depende el albergue? Sé que, como lo decían en este evento, esto nace de la sociedad civil, ¿no? Nace de decir qué hacemos al respecto, ¿no? Y así empezó a construirse hasta lo que ahora hoy vemos, que tampoco son las grandes instalaciones, pero creo que han ido mejorando poco a poco, ¿no? Pero, ¿cuál sería esta evolución que ustedes han estado viendo en el albergue? Pues creo que es un espacio que nace justo por la comunidad, ¿no? Es algo que tenemos claro, creo todos, por el lugar en donde está el albergue, ¿no? Mm, Ubicado, con ayuda de quien fue el fundador, el padre Ramiro Zárate, y que poco a poco muchas manos quisieron apoyar y durante el tiempo se fue profesionalizando el espacio, ¿no? Si empezaron solo dando alimentos, las necesidades de las personas hicieron que el albergue fuera evolucionando. ujú, Entonces, pues sí, empezaron con un cuartito tal vez y pudieran descansar, ¿no? Pero no era solo descansar, sino comer, sino bañarse, sino muchas cosas más. Hasta ahora que está la abogada ujú. y la psicóloga, ¿no? Entonces, creo que es un espacio que va transformándose también junto con todas las necesidades y todo lo que está pasando en el tema migratorio también. Ujú. Sí, Entonces, porque yo recuerdo en las pocas veces que pude asistir al albergue que ya no solamente era el alimento que podían dar o brindar a los migrantes, ¿no? O que se pudieran bañar, ¿no? O descansar, como ustedes dicen, ¿no? Sino también una ayuda de comunicación con sus seres queridos, ¿no? Que es una parte importante que también hace el albergue y que me gustaría que nos ampliara, abogada. Sí, bueno, complementando eso igual que dice Celeste, pues ya tenemos 15 años. A partir de 2010, pues nace con esta intención de las comunidades, de los vecinos, pero también de la iglesia, de la pastoral de la movilidad humana. Y pues a través de este tiempo, a mí me tocó llegar en 2019, pues sí ha habido un crecimiento en el albergue, no solamente en la infraestructura, en las instalaciones, sino también pues en la profesionalización de las personas, ¿no? Ya hay otros perfiles dentro del albergue que pueden brindar un acompañamiento más integral a las personas, ¿no? En Ujú, área psicológica, jurídica y por supuesto el área de ayuda humanitaria, donde también pues se brinda la atención médica, la atención psicológica. ujú. Entonces pues es algo que se ha ido complementando a través de estos años. Entonces creo que ha habido
pues un crecimiento muy importante, ¿no? Donde, por ejemplo, esto que comentabas, ¿no? Desde la reunificación familiar, ¿no? Que muchas veces pues las personas llegan con necesidades pues de saber sobre sus familiares, ¿no? Que a lo mejor en el camino pues se van distanciando. Ujú. Nos han tocado casos pues donde a veces en el trayecto llegan a perder a familiares, entonces pues brindamos el acompañamiento para que puedan reunificarse. La reconexión, ¿no? Con los Ajá, Sí, familiares, ¿no? O sea, sí, a sí, veces, sí. pues sí, supe que mi familiar salió Ujú, y ujú, no sé en qué parte del camino está o si está bien, ¿no? ujú, O qué claro. pasa con ellos. Creo que esa es la parte que anteriormente nosotros, en colaboración con Cruz Roja Internacional, el Comité de Cruz Roja Internacional, realizábamos pues este servicio, ¿no? Van evolucionando las cosas y era ujú, desde una llamada telefónica, desde el albergue hasta actualmente que haya internet, porque ahora sabemos que por medio de las videollamadas es por donde se comunican las personas migrantes, ¿no? O sea, mm, ahí vemos en el albergue que están como de, ah, mira, estoy bien, o así estoy vestido, que es para ellos como para identificar, ¿no? A veces mm, en el ok, camino también, pues lamentablemente desaparecen, ¿no? ujú, Entonces, pues siempre están como de, voy para tal lugar, estoy bien, estoy en tal lugar, y creo que ahí es el trabajo importante del albergue también. ujú, Nosotros realizamos un registro, lo que mencionabas hay un poco, que ayuda a los familiares a veces a ubicar como cuál fue el último punto donde estuvo mi ujú, familiar. El pertenecer a la red ODEM que mencionaba nos ha permitido eso. Tenemos una base de datos que compartimos con varios albergues, donde, pues por ejemplo, si en el sur algún albergue ya registró a la persona, pues en el momento que nosotros aquí pongamos el nombre de la persona, nos va a aparecer ya todos sus datos, ¿no? Ya nada mm. más ponemos tal día, tal fecha, llegó al albergue. O sea, es información que tienen, digamos, En a red, disposición en esta red. Sí, exactamente. Y eso ayuda también a los familiares, ¿no? Sí, Saber claro. que pues ya nos llamaron al albergue porque fue el último punto donde supieron de él, Ujú, pues ya nosotros podemos buscar y decir, ¿sabes qué? Me parece que tal fecha fue la última vez. Puedes contactar allá y tal vez ella te dé más información. ujú. Y aún con este desconocimiento de ambas, de no conocer este espacio, de no conocer mucho el tema de la migración, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿O por qué dijeron sí me quedo? ¿O sí continúo? yo creo que a mí, pues el conocer las historias de frente, ¿no? O sea, porque pues te tapas con una realidad de las personas y pues el conocer las historias, el dolor, pero pues también la fortaleza de las personas. Creo que eso fue como lo que me motivó, ¿no? La fuerza que las personas pues también tienen para afrontar pues diversas situaciones y el querer acompañarles en procesos pues a lo mejor de representación jurídica, de regularización migratoria, de refugio. Ujú, Fue como que a mí lo que me motivó fue conocer de cerca la realidad. ujú, ujú, Sí. A mí creo que, bien lo dices ahí, las historias creo que es lo que te impacta en su momento, ¿no? sí, Muchas sí, sí. historias de muchas personas, ¿no? A veces las historias de las mujeres o con las familias, que a mí me tocó muchas familias, era como de wow, ¿no? O sea, todo esto está pasando y esto yo no lo había escuchado en ninguna parte, ¿no? Ujú, Nunca había visto tan de cerca. ujú, Muchas personas también lesionadas, ¿no? O sea, sí son situaciones complicadas ahí. Y también a mí creo que el visitar otros espacios, cuando yo estaba haciendo prácticas profesionales todavía en el albergue, no como tal, como parte del equipo, me tocó la oportunidad de visitar un albergue en Ciudad de México que justamente se dedicaba a la atención específica de familias. ujú, Entonces, creo que ese albergue era muy integral en ese momento, desde entonces, y como ver que otras personas también realizaban esto, pero desde diferentes enfoques, con otros espacios, mejores ujú. espacios en ese momento, a Claro. comparación del que yo estaba viendo, como que eso también me motivó, ¿no? Que decía, pues bueno, creo que con lo que yo sé de mi profesión Ujú, puedo ayudar, ¿no? O ok. sea, no solamente tal vez escucharlo, que es una parte importante también para las personas, no que solamente los escuches, porque podíamos estar haciendo cualquier cosa en el albergue y se acercaban y te empezaban a contar, ¿no? La necesidad de ser escuchados también. Ujú, Entonces ujú. creo que todo ese conjunto de cosas, como que dije, wow. Pero también creo que
Bueno, creo que eso nos pasa incluso a los que no formamos parte del albergue, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí y de estar cuando hay un número considerable de migrantes, de verdad que uno se impacta y eso que yo no, o más bien de cerca no tenía como este contacto con escuchar historias, ¿no? Pero ya con mirar estos escenarios, era una situación de verdad de decir, no puede ser que esto esté pasando y no puede ser que, como tú dices, familias completas estén aquí. Y completas estamos hablando desde el bebé, ¿no? O mujeres embarazadas, o sea, sí una situación que dices, híjole, es, es, em, es difícil creerlo, pero cuando lo ves ahí está esa realidad. Ahora, creo que ustedes, a pesar de que dijeron, yo no conocía, no tenía como el tema de los migrantes, pero creo que también ustedes mismas o el mismo albergue, como bien lo dicen, el ir buscando ser más profesionales, el conocer más temas, creo que les ha permitido también como ir evolucionando en esta materia, ¿no? ¿Hacia dónde empezaron ustedes a formarse? Pues yo fue desde el cero, o sea, cero, 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 completamente. Ok. Porque, o sea, lo que yo decía, ¿no? En la universidad solamente te hablan así la migración en general, Ujú, ¿no? Tipos de migración y listo. Fue lo único que yo vi en la universidad. ok. El llegar al albergue y ya que te empiecen a platicar, pues si no nos daban, bueno, a mí me tocó como una charla introductoria Ujú, de a ver esto, aquello. Después ya visitar estos otros espacios y que te empiecen también como a decir, ah, pues es que no solamente es la ayuda humanitaria, ¿no? Que en ujú, ese entonces básicamente era la ayuda humanitaria lo que se daba. Entonces ya también hay esto y también hay otro, pero también está esto más, ¿no? La cuestión jurídica, ¿no? ujú, ujú. Entonces dije, ok, el mismo albergue nos brindaba como esas herramientas. Bueno, en ese momento a mí, pues era, pues bueno, el curso con tal organización o que llegaban al albergue a ofrecerlo, ¿no? A ver, te puedo venir a dar talleres de defensa de derechos humanos, de, ay, ¿cómo se llama? Atención psicosocial a personas migrantes y así. Y justo por la tesis que estaba realizando, pues también me vi obligada como a ver, de investigar, ¿no? Para saber qué onda, porque le decía, es que yo veo una realidad aquí, pero lo que yo estoy viendo aquí yo no lo estoy viendo en los libros. Ok. O sea, ¿cómo? Rebasa. Exacto, y le decía, no coincide. Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí. Entonces era como, a ver, hazlo coincidir, o como en Ujú, ese momento las familias pues todavía eran invisibilizadas, ¿no? O sea, no se veía tan visible las familias. Cuando yo empecé a ver, dije, pues sí están pasando, ¿y por qué no están hablando de las familias? Ya después con las caravanas fue cuando ajá, se sí, hizo sí. visible las familias. Sí, sí, Pero en ese sí. momento, pues no. Entonces fue como, creo que iniciación propia, también de la institución, que era como, a ver, te voy dando herramientas, ¿no? Ujú, Para que ujú, lo que estás viendo también no te, porque sí es complicado al inicio, ¿no? Escuchar muchas historias, ujú. a veces sí toca fibras muy sensibles, ¿no? Y esto Sí, también te puede dañar. seguro que sí. Y en tu caso, abogada, es en esta profesionalización de la parte jurídica y de estar cerca, que bueno, también entiendo, creo que tú sí tienes muy bien marcada tu línea de siempre estar en la sociedad civil, de estar ya lo decías que antes de estar aquí estuviste también en otras organizaciones civiles y creo que eso siempre ayuda, ¿no? Porque tienes como esta mirada social, ¿no? Sí. Como que no te apartas de ahí, pero aún así, ¿qué fue lo que también te fue impactando en ir conociendo más del tema y en irte preparando más y en ir teniendo más herramientas para ayudarlos? Claro, pues yo igual inicié, como dice Celeste, de cero, porque pues si bien la formación en la universidad pues es teórica, Ujú, ujú, pues la práctica, o sea, siempre cuesta, y más cuando vas acompañando, por ejemplo, en este caso a personas migrantes, ¿no? El enfrentarte a lo mejor a instituciones, al Ministerio Público, ¿no? Y ujú, llegas y dices, no te voy a recibir la denuncia porque es persona migrante y porque no está regularizada y ahorita le voy a hablar a migración y, o sea, siempre pues una serie de cosas, ¿no? Te enfrentas que es pues diferente, ¿no? Si tú representaras a lo mejor a una persona mexicana, ¿no? ujú. Entonces, pues siempre la formación, la capacitación, algo que dice Celeste y que es muy cierto, pues
que te ha ofrecido el albergue, no solo el albergue, sino a través de otras instituciones, pero pues sí, siempre es complejo, ¿no? Los desafíos a los que te enfrentas, ¿no? No solamente porque no conozcas sobre el tema, sino por a veces las autoridades, las negativas, el recrudecimiento, pues, de algunas políticas migratorias. Entonces, pues, eso me ha ido, pues, llevando a irme profesionalizando. ¿Ha habido algún avance en estos 15 años que ustedes tienen noción del albergue y que muchos de los años, pues ustedes han estado ahí, en el sentido de, escucho como esta parte de, pareciera que un migrante tiene todo en su contra, ¿no? Todo está en su contra. Pero ustedes han visto un avance en estas instituciones donde se supone que deberían de tener como esta sensibilidad de derechos humanos, de atenderlos jurídicamente en la parte de salud, en esta recomposición social que debería el Estado tenerla, o no, no hay un avance. Yo creo que sí. Yo recuerdo mucho que cuando recién llegué, el tema médico era un conflicto. Ok, Un poquito también con lo anterior. Yo creo que las mismas personas también nos van haciendo que nosotros aprendamos ok. los casos, ¿no? Ujú, Porque pues no había un médico en el albergue como tal, ¿no? Como ujú, actualmente lo hay de planta. Entonces, pues ahí nos tocaba aprender al equipo y a los que estuvieran voluntarios y quien fuesen, pues los primeros auxilios, que eran lo básico, ¿no? claro, claro. Y con ello después para poderlo llevar a fuera centro de salud u hospital, ¿no? Ok. Entonces, yo recuerdo que ir al hospital sobre todo, no tanto al centro de salud, pero sí al hospital, ay, era una, pues que casi casi lo llevábamos caminando, ¿no? Porque era complicado a veces que viniera una ambulancia o que lo quisieran llevar. Pues el albergue no tenía los medios para poder en ese momento tal vez un taxi, ¿no? Ok. No había un taxi cerca de ahí. Ujú, ujú, ujú. Y después llegar al hospital y que sean atendidos, ¿no? Ok. A veces dependía mucho del tipo de personal que estuviera, ¿no? Y pues sí era como ponerte a discutir con las personas que estaban como de, no lo voy a atender porque es migrante, ¿En ¿no? serio? Y era como de, ¿por qué no lo vas a atender? ¿No? Y era como, pues estar ahí diciendo, tiene derechos, tiene que acceder a la salud, o sea, ve el estado de la persona, ¿no? Ujú. Y esperar horas, y de por sí se espera horas, pues más horas. Ahí no era casi para todo el día en el hospital para Y que fueran obviamente siempre atendidos. acompañados de ustedes, o sea, Claro, del personal del albergue. exactamente. Wow. Y después, pues era de, bueno, te lo atiendo, pero le voy a hablar a migración. Entonces era Ok. como de, creo que durante mucho tiempo el estar insistiendo, esta incidencia de no, lo tienes que atender esto y lo otro, que hicieron también personas que estuvieron en ese entonces del equipo, Ujú. pues actualmente ya no tenemos tanto ese problema, ¿no? Ok, ok. Ya los podemos enviar solos, explicarles cómo llegar Ujú, y los atienden sin problemas, sin que nosotras vayamos, ya sea en el mm, centro de salud, módulo dental o en el hospital, ¿no? Hay casos específicos que sí se tienen que acompañar, pero claro. hay otros que no es necesario que se les Ujú, acompañe. ujú. Ya con que digan, me enviaron del albergue. Ok. Ah, vale. Ya hasta tienen nuestro número a veces cuando llegan migrantes sí solos al albergue, en el Ok. camino están una gente, tenemos un migrante, ¿pueden venir por él? Ujú. Y ya, es como de, ok, creo que en Y, ese tema sí. y en esta parte que tú comentas justo de tener esta problemática en un inicio, em, ¿qué pasó? ¿Quién hizo que se lograra que tuvieran esta atención y esta visibilidad de que al final es un ser humano y que tiene que ser atendido? Esta insistencia del equipo, Mm, de estar todo el tiempo como tienes que atenderlo, y por esto lo tienes que atender, y estar ahí con las personas del hospital, ¿no? O ujú, sea, creo que eso también los fue sensibilizando a ellos y pues creo que poco a poco también actualmente la Secretaría de Salud tiene como ciertos talleres y cursos para su personal en temas de migrantes, ¿no? Porque les pedían que el CURP, que estos datos, ¿no? Generales, pues sí, no los tiene esta persona. claro, sí, sí, Entonces, como sí. que también la misma institución fue entendiendo y Ujú. capacitando a su personal
claro, los que se dejan, ¿verdad? Claro, claro. Y pues sí, mucho la insistencia del equipo. Y después, pues un poco de las redes, ¿no? Como el albergue se empezó a vincular en otros espacios. Y pues bueno, la Secretaría de Salud junto con la jurisdicción de aquí de Apizaco, pues ya es un enlace que hay, ¿no? Cualquier cosa, pues ya se le puede hablar directamente a la jurisdicción de no lo quieren atender o estamos teniendo esta situación. Ujú, ujú. Creo que es por lo que la incidencia del albergue. Ok. Sí, Y en temas jurídicos, ni hablamos. y hablamos. Algo similar, ¿no? A lo que comenta Celeste. Yo igual cuando entré al albergue, entré al área de desarrollo humano, entonces también me tocaba acompañar casos de salud, o sea, de acompañar a las personas al médico y pues igual el toparte con esta negativa de no lo voy a atender porque no trae CURP o así, o requería la operación y no, pues no lo voy a operar porque no trae la CURP. Entonces, pues era a veces el ir a hablar con el director del hospital, el registrar los casos y pues después un poco más de la parte del director, ¿no? El poder sentarse con las autoridades y el decir, ah, pues a ver, tengo tantos casos registrados donde se negó la atención, ¿no? O se dio la atención, pero había ciertos condicionamientos, ¿no? Le voy a hablar a migración o no te voy a atender y hasta que se hacía pues la gestión y pasabas a hablar ya lo atendía, ¿no? Ujú. Ahorita pues ya no pasa eso. Y en el caso de las instituciones, pues también jurídicas, impartidoras de justicia, pues era algo similar, ¿no? A veces tocaba ir al Ministerio Público y pues lo mismo, ¿no? Sus documentos de identidad, pues muchas veces las personas no cuentan con un documento de identidad que lo pierden, se les maltrata, les roban, entonces pues no cuenta con documento de identidad. A veces el decir, ah, pues no te voy a recibir la denuncia hasta que no llegue aquí migración. Entonces, pues desde ahí la persona a la que vas acompañando, aparte de ser víctima de un delito, pues empieza ya el tema de la revictimización, ¿no? De que te empiezan o les empiezan a preguntar sin siquiera comenzar a tomarles la denuncia, solamente ahí pues de forma extraoficial, a veces no en los espacios correctos. Ujú, ujú. Y pues el hecho de meterles el miedo, ¿no? Le voy a hablar a migración. O sea, cuando les decías eso a los chicos, a las personas migrantes que acompañábamos, decían, ¿sabe qué? Ya no quiero presentar la denuncia, porque le van a hablar a migración. Entonces, pues me van a llevar y pues yo ya llegué hasta aquí y ya no quiero que me regresen a mi país de origen. Entonces, pues si este, era muy complejo, ¿no? El enfrentar ese sistema, pues de justicia, donde pues realmente les atemorizaba, ¿no? Ujú, Con migración. ujú. Entonces ahorita, pues creo que es algo que ya no se da con tanta frecuencia. O sea, sí he visto un cambio, ¿no? Positivo, creo que hay un poco más de respeto al Empatía. ejercicio, de empatía, de respeto al ejercicio, pues, de sus derechos de las personas, creo que un poco más de concientización por parte de las autoridades, creo. Creo Y que sí ha habido un avance. ah, Sí, ah, también el registro y la documentación que se hacía, ¿no? O sea, Sí. no nos quieres atender, pues se registraba. Nosotros íbamos documentando, ¿no? No le quieres tomar la denuncia, se iban documentando y justamente para estos espacios donde en este caso el director le tocaba sentarse con las autoridades, ah, pues es que tengo tantos casos que no quisieron atender, ¿no? O tengo ujú. tantos casos que no quisieron recibir la denuncia o pasaron estas situaciones. Creo que ese ha sido el trabajo importante del albergue, el documentar. Sí, documentar casos, sí, pero también documentar todas estas situaciones o violaciones a derechos. Sí, claro, tener todo documentado para realmente justificar, ¿no? Y Sí, por decir supuesto. que no están atendiendo. Pero también creo, cuando les preguntaba esto, creo, la importancia de tener este espacio. Es decir, volvamos al origen de lo que es el albergue y del tiempo que lleva. Si este albergue no estuviera, toda esa problemática a la que se puede enfrentar un migrante, de no ser escuchado, de no ser atendido, de tener miedo a una institución porque sabe que lo primero que van a hacer es regresarlo a su país, ¿no? Sí, nos ha tocado escuchar a compañeras de otros albergues de otros estados que justamente ellas dicen, pues nosotras no podemos hacer muchas cosas aquí que nos gustaría para poder apoyar a las personas migrantes. Muchos de los albergues de, sobre todo del sur,
pues les dicen, ¿no? Lleguen a Pisaco, allá los van a ayudar, allá les toman la denuncia, allá la atención médica, ¿no? Y es también un poco empoderar a las personas migrantes, ¿no? Porque ellos ni siquiera saben que llegan al país y pueden acceder al servicio de salud, ¿no? O sea, ellos piensan que porque no son mexicanos, No no pueden pueden ser ir. atendidos. Exactamente, y ya cuando les explicamos, bueno, pues ahí y allá el equipo dan talleres, ¿no? Justamente para poder informarles de, a ver, tienen estos derechos y pueden acceder a estos servicios en el país sin necesidad de que estén de forma regular en el país. Creo que también esa es la parte importante del albergue con las personas migrantes. ¿Qué crees que ha hecho? Tú acabas de mencionar que creo, no sé si desconozco este dato, si los albergues del sur tengan más tiempo que este o menos tiempo que este, pero ¿qué crees que han hecho ustedes para ganar este respeto de decir, sí, en el albergue de Apizaco los van a atender, los van a ayudar, los van a apoyar? Yo creo que sí, hay albergues del sur que tienen hasta más años que nosotros, Ok. pero va a depender mucho de cómo esté en ese momento el estado donde esté el albergue. Tienen muchos temas de seguridad también, tienen muchos temas o problemas con las autoridades, ¿no? Y a veces para poder resguardar la vida de tanto de las personas migrantes como de los propios defensores de derechos humanos en este caso, pues dicen mejor no tocamos estos temas por aquí, nada más nos enfocamos en la ayuda humanitaria y por eso es que le dicen, llegan a este espacio donde sí te van a poder ayudar, ¿no? Que tal vez no tenemos tanto esa problemática, ¿no? O hemos sabido sobrellevarla. Ujú, ujú. Y creo que también tiene que ver mucho con el tema de que el albergue ha hecho redes, ¿no? Hace mucho tiempo el albergue no tenía redes, ¿no? Y eso sí fue un gran impacto para muchos temas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos sí vincularnos con otros espacios, con otras autoridades, pero también todo el tema que decíamos de la incidencia. Creo que ese ha sido el tema, la incidencia, Ujú, como ujú. ser muy insistentes. Ok. ¿Qué es lo que consideran ustedes que más les ha costado en este albergue, a pesar de no tener los problemas que tienen otros albergues, pero que también los tienen ustedes y que pudieran ser minoritarios, pero ¿a qué más se han enfrentado ustedes este albergue? Pues yo creo que ha sido pues este desconocimiento que mencionábamos, ¿no? A veces de las autoridades, a veces la falta de políticas públicas. mm, yo creo que a veces el recrudecimiento de las políticas migratorias que pues ha generado en los últimos años pues la entrada de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha impactado pues significativamente en el flujo de personas migrantes y en los impactos que traen consigo las personas, ¿no? Muchas veces es pues frustración, ¿no? De pues que no pueden llegar a, a su país, al país de destino, el enfrentarse pues a operativos sumamente complicados, violentos y que lleguen al albergue pues con un impacto, con una afectación en su salud física y mental. Yo creo que a veces pues el cómo vas trabajando, ¿no? Con las personas, el cómo brindas igual información, ¿no? Porque pues muchos han tenido que cambiar su proyecto de vida, ¿no? A lo mejor México solamente era su país de tránsito, pero con todos estos cambios ya están considerando a México como pues su lugar de destino, ¿no? Entonces, el cómo vas explicando y cómo vas generando pues nuevas oportunidades para que las personas puedan ir incluyéndose e integrándose pues en una sociedad aquí en México a través pues a lo mejor del trabajo, ¿no? A lo mejor ya las personas al considerar ya México como un país de destino, pues surgen nuevas necesidades, el acceso a derechos, el ahora pues por dónde entro, ¿no? Cómo empiezo a trabajar, cómo me empiezo a vincular a un empleo, si traigo hijos, cómo empiezan la escuela, ¿no? Si nos han tocado familias donde pues vienen con niños y pues requieren entrar a la escuela, ¿no? Entonces ahora sí es pues tocar nuevas puertas, conocer nuevos procedimientos. Entonces
pues eso siempre es un reto para nosotros, que creo que a través de las áreas con las que ya cuenta el albergue, pues se encuentra fortaleciéndose, ¿no? Cada vez más. Y que eso pues nos hace abrir un poco más nuestras puertas, nuestros conocimientos para poder pues acompañarles mejor a las personas. Ujú. ¿Qué creen que ustedes siga para este albergue después de estos 15 años? ¿Cuál será el siguiente trabajo de este albergue? Creo que es a veces un poco incierto por todo lo que acaba de decir Sai, ¿no? El contexto es cambiante, ¿no? O sea, no nos podemos solo quedar con una sola estructura, ¿no? Por así decirlo. Ujú, Porque, pues, ya lo hablábamos, ¿no? Desde el inicio, pues sí, solo era ayuda humanitaria, pero las mismas necesidades y el contexto hizo que el albergue fuera fortaleciendo muchas otras cosas y creando nuevas áreas, nuevos procesos, nuevo todo. ujú, Entonces, creo que como va el contexto y todo este tema, tal vez pueda pasar de ser un albergue de paso, sí, pero un espacio donde ahora todas las personas que se quieren quedar en México, ¿no? O sea, toda esta atención que están dando ahora desde cómo se insertan a la parte laboral, cómo lo de las escuelas, cómo todos estos temas también creo que va por ahí. Tal vez ya no sea solo albergue de paz, probablemente, ¿no? Y tal vez abra sus espacios para todos estos casos de personas vulnerables, ¿no? Si bien el albergue sí se enfoca en personas migrantes, pero también tiene este tema de personas en vulnerabilidad, ¿no? O sea, el ujú, albergue su misión sí es refugiados, migrantes en paz, pero personas en situación de vulnerabilidad, que ya lo venía haciendo en ujú, menor cantidad, ¿no? O sea, ujú, personas que estaban como personas no localizadas, ¿no? Que no encontraban a los familiares, pues el albergue en algún momento ha sido espacio para poder acogerlas en lo que encuentran al mm, familiar, ok, ¿no? O el albergue ha hecho campañas también para salir a dar alimentos fuera del albergue, ¿no? O sea, mm, personas que están en situación de calle, personas que están en los semáforos, a los hospitales. Creo que el albergue sí tiene posibilidad para poder abarcar otros temas si el tema de la migración en tránsito está ahorita de forma reducida, ¿no? Creo que por ahí podría caminar el... ujú. Pero ustedes consideran, a mí, yo quisiera poner sobre la mesa esta última pregunta en función del albergue, que ahora que escuché el informe, pero después también esta mesa donde estuvieron pues personas que están muy, muy vinculadas al trato, ¿no? Con los migrantes. Y algo que a mí me preocupó en ese momento y que yo no lo había como mirado, no me había puesto como detenidamente a escuchar esta nueva, este nuevo, este, ¿cuál será la palabra? Pues esta nueva actividad que se ve con los migrantes que ahora ya no se ve, digo, y que eso me preocupó porque dijeron, pues de pronto ya no hay migrantes, ¿no? O sea, y bueno, el ejemplo claro era el día del evento, o sea, no sé cuántos migrantes habían ese día, o sea, Sí. ¿no? Y entonces la persona que lo comentó dijo, yo quisiera saber dónde están los migrantes, yo quisiera saber qué están haciendo con los migrantes. Entonces, yo en ese momento dije, efectivamente, o sea, si no están aquí, porque durante muchos años estuvieron no en este albergue, en otro, en otro, en otro, pero no hay ese flujo de migrantes como lo había en otros años. ¿Qué está pasando? Pues es parte de lo que comentaba hace rato, el recrudecimiento de las políticas migratorias, ¿no? En varios puntos, pues hay operativos pues, sumamente pues fuertes, por así Ujú. decirlo. En algunos, pues, se atenta a veces contra sus Su vida, derechos ¿no? humanos, Y contra con su su vida. vida. Tan solo en el estado Tan tenemos solo en uno. el estado, antes de llegar al albergue, pues tenemos un operativo de control, pues, bastante grande. Entonces, pues, muchas personas ahí, pues, son detenidas por el Instituto Nacional de Migración. Y así en muchos puntos de México, Del ¿no? Entonces país. eso pues impide que las personas puedan seguir subiendo, ¿no? Que muchas ya fueron detenidas en estados a lo mejor del norte
y que las vuelven a regresar a estados del sur. Entonces, pues en lo que dan toda esa vuelta, pues obviamente, pues muchas o desisten o sobre todo desisten porque durante su tránsito pues han sido víctimas de la comisión de delitos, ¿no? O sea, se enfrentan a muchos delitos, abuso de autoridad, lesiones, secuestro, extorsión, entonces pues muchas desisten y ya no regresan, pero también muchas pues siguen ahí, ¿no? Dando como la vuelta, ¿no? O sea, de que ya me detuvo, ya me mandó a Villahermosa, ahora tengo que regresar, pero pues la migración está ahí, ha reducido, sí, pero las personas migrantes pues siguen migrando, ¿no? A lo mejor en menor medida, pero como bien lo comentaba Celeste, ¿no? Surgen nuevas eh, necesidades por parte de las personas, a lo mejor dentro del albergue nos ha tocado que nos piden más tiempo, ¿no? Sí, el albergue es considerado como un albergue de paso, de una estancia de 2, 3 días, ahora ya no, ya se vuelve un poco de mediana estancia en lo que consiguen dinero, trabajan un poco y pueden continuar con su trayecto. Ujú, Lo vivimos mucho, creo que el gran ejemplo fue cuando el COVID, ¿no? O sea, ujú, el albergue ha sido siempre un albergue de paz, ¿no? Y con el COVID nos dimos cuenta que, pues en ese momento nos convertimos de albergue de paso a un albergue de mediana estancia. Entonces sí fue como mover muchas cosas porque no estábamos acostumbrados o no teníamos más bien en ese ujú, momento todos los procesos para tener la gente ahí, ¿no? ujú, O sea, y eran familias también, ¿no? Y ujú, era como el problema con las familias, ¿no? No tenemos un espacio en el albergue para alojar familias, ¿no? Está hombres, mujeres, ¿no? Pero a ver, ¿y ujú, ahora dónde acuestas a la familia? O en el espacio de hombres los separas. ujú. ¿Qué se hacía, no? Claro. Y entonces también ahí fue como de, a ver, los niños, ¿no? Que había. Éramos maestras, éramos consejeras Enfermeras. familiares, médicos, éramos todo. Entonces todo el albergue Guardería. también. Exacto. Y aparte todo el tema, pues, del miedo, ¿no? También a contagiarse, ¿no? Claro. Teníamos personas enfermas también que decíamos, si alguien se contagia aquí, o sea, algo sucede, ¿no? Y Entonces, gracias a Dios no, ¿verdad? exacto, no, Qué todo bueno. bien. Sí, sí, Pero sí. sí ahí fue cuando dijimos, creo que el albergue no se puede quedar en un solo modelo. El albergue del modelo, pues va a ser cambiante, ¿no? Y tiene que estar Ujú. abierto a todas estas necesidades que tienen las personas y que van a ir cambiando conforme el contexto Ok. que vayamos teniendo. Entonces creo que el albergue tiene cómo transformarse. Ok. Oigan, y la movilidad de las mujeres, ¿cuál era esta mirada que también ustedes tenían de género? El paso de mujeres, pues siempre ha sido reducido en comparación con los hombres. Ujú, Estimamos que aproximadamente un 5% más o menos de la población que atendemos ha sido de mujeres. Pues el contexto pues de muchas mujeres es pues que también salen por la violencia, ¿no? La violencia igual basada en género en sus países de de origen origen. Ujú, ujú. y pues sobre todo madres cabezas de familia que tienen que pues dejar a veces a sus hijos o a veces pues venir con ellos. Entonces, pues la realidad de las mujeres que migran es que también se ha reducido considerablemente. Hemos notado menor flujo de familias y pues creo que sí, a partir del año pasado creo que sí se redujo un poco y pues también las necesidades de las mujeres muchas veces es en materia pues de protección internacional, también trámites de refugio que han llevado y sobre todo de familias también. Yo creo que también este tema, me acordé que decíamos que dónde estaban los migrantes, también estábamos viendo desde años atrás que las formas en las que viajaban también fueron cambiando. Entonces, justo por estos operativos que menciona Sai, las Ujú. personas empezaron a buscar otras rutas Otras y rutas. otros medios de cómo viajar. Claro. Entonces, pues ahí entra un poco el crimen, ¿no? Ujú. Los traficantes de personas que pues empezaron a hacer uso de estos, ¿no? O sea, eran muy visibles también fuera del albergue Claro. estas acciones y que nos tocaba ver, ¿no? Que a veces tal vez aquí en Tlaxcala no teníamos el registro de tantas mujeres o de tantas familias o de tantas personas, pero por ejemplo los albergues de los estados del norte, pues sí. Entonces decíamos, ¿por dónde están pasando?
¿no? Mm, Entonces también ok. estaban utilizando otros medios para poder llegar a otros espacios. Y justo las mujeres también tienen otras formas de viajar, ¿no? A veces, pues por su seguridad, las Mm, que tienen ujú, más posibilidades sobre todo, claro. pues viajan en autobús, o viajan por estos otros medios que acabo de mencionar, ¿no? Y a veces era menos visible verlas por eso en el albergue, Ok, ok. pero pues que viajan, viajan. Ok. Oigan, pues estamos en la recta final de nuestra charla. La verdad es que, como les comenté, prácticamente era conocer justamente esta mirada que ustedes tienen en este, pues en este espacio donde yo sí creo que es mucha la ayuda y el trabajo que se hace, mucho el trabajo que se hace. Y a mí me gustaría preguntarles, porque creo que también forma parte de este espacio, es decir, que la gente conozca quién es Selene, quiénes hay, pero que también la gente conozca estas historias por las que ustedes también decidieron quedarse, ¿no? Y sin entrar en un tema de morbo, me gustaría que nos compartieran cada una cuál es el caso que más les ha impactado de migración, que ustedes lo tengan como muy presente. Seguramente son muchos, ¿no? Pero uno que dijeron, no puede ser esto. O sea, esto no puede ser un tema de pues, que lo estemos viviendo y que además ustedes sean testigos también de lo que está pasando, ¿no? Pues yo creo que a mí los casos que más me han impactado son el caso de personas secuestradas que han llegado al albergue con marcas visibles del secuestro, historias sumamente dolorosas. Mm, Creo que esos temas, esos casos me han impactado mucho. También recuerdo mucho el de una mujer que fue abusada sexualmente por elementos que custodiaban el tren y que al momento de reportarlo con una autoridad del estado, con un policía, termina siendo violada también por un Policía. policía. Entonces creo que ese caso sí es como de los que más me ha impactado. Y pues todos los casos de familias, de niños, creo que son pues los más impactantes. Ujú, ujú. Sí. ¿Y en tu caso, Celeste? Sí, hay muchos casos, pero yo recuerdo mucho, y creo que tiene que ver porque a veces nos impactan mucho los niños, ¿no? Sobre todo. Ujú. Entonces yo recuerdo mucho un caso de un niño que tenía como 10 años, tal vez. eh, Llega con un sujeto que en ese momento él decía que era su primo, creo. Y de repente solo estuvo un día y salieron, estaban fuera del albergue, o sea, no se movían, solo estaban fuera, pero sí notábamos que el niño estaba en temas de mendicidad, o sea, del otro lado de las vías se ponía a pedir dinero, ¿no? Pero siempre veíamos a este sujeto que decía ser el primo como en estado de ebriedad, ¿no? O Ujú, sea, y entonces decíamos, ¿será que este sujeto lo está poniendo a pedir dinero? ujú. Y pues sí. Entonces, poco a poco, y también el tipo era muy astuto porque no lo dejaba acercarse tanto al albergue. Claro, claro. Entonces, como poco a poco y en los momentos que podíamos platicar con él, pues ya él fue teniendo confianza, ¿no? Y ya Ujú, nos platicaba pues que efectivamente no era ningún familiar este sujeto, sino que pues durante el camino el niño se puso mal y pues lo ayudó esta persona o lo cuidó y desde ahí como que venían acompañándose, ¿no? Y él se sentía como protegido. ujú, ujú. Y la excusa que le daba era que él pedía dinero y que este sujeto le estaba guardando su dinero, ¿no? Cabe mencionar que el niño sale de su país de origen porque pues estaba en situación de abandono por parte de su familia. Él vivía en situación de calle y entonces pues por eso emprende el viaje. Y pues poco a poco ganando la confianza del pequeño es que hacemos que ingrese al albergue. Y él lo único que quería era estudiar, Oh, básicamente. Entonces decía, pues es que yo quiero un lugar donde estar seguro y donde estudiar, ¿no? Y entonces le decíamos, bueno, te vamos a explicar cómo funciona, ¿no? O sea,
vas a estar en un albergue de puertas cerradas, no como este, seguramente, hasta que cumplas la mayoría de edad y no vas a poder salir. O sea, le explicábamos cómo era. Ujú. Y él decía, sí, justo eso es lo que quiero, ¿no? O sea, Oh, regularmente, pues cuando tú les dices a un adolescente claro, que no, vas a estar encerrado, es como sí, de no. sí, sí, sí. Entonces, pues sí, él quería estar en eso. Entonces sí estuvimos a la persona allá afuera gritándonos de cosas, agrediendo, pero el niño se quedó dentro, ¿no? O sea, ya logramos que él se quisiera quedar dentro del albergue para poderlo apoyar. Y yo recuerdo mucho que esto ya pasó hace mucho tiempo, que las instituciones no sabían qué hacer. Las instituciones que les tocaba proteger al niño no sabían qué hacer porque era un niño migrante. Wow. Entonces nos tocó hablar a la Procuraduría y nos dijeron, pues, migración lo tiene que traer. Y era, pero es un niño. O sea, sí, pero es migrante. Y entonces migración decía que no le tocaban a ellos, que no tocaba a y así se traían. Entonces era migración, sí, del recibo, pero si tú vienes a dejarme al niño. O sea, tu albergue me vienes a dejar al niño aquí al instituto. Y así era como de, ¿cómo vamos a sacar al niño si tenemos al agresor aquí afuera? Se hizo el equipo Circo, Maroma y Teatro para sacar al niño sin que se diera cuenta la persona que estaba. Wow. Y al final, pues yo ya no supe en qué quedó ese caso. Oh, Yo espero que no lo hayan retornado al país de origen. O sea, porque eso podría suceder, ¿no? Aunque ¿dónde quedaba la protección? de un menor, ¿no? Y de un menor que solamente pedía que estuviera guardado por cuidado y que no estuviera en la calle, ¿no? Porque pues de ahí venía huyendo, Pues ¿no? ahí es como de cómo las autoridades no saben qué hacer. O sea, ¿cómo puede el ser migrante pesar más que ser un... Claro, sí, sí, sí. Híjole, pues sí, seguramente como ustedes dicen, hay muchas historias que podríamos contar y podríamos llorar con esas historias, ¿no? Pero la verdad es que yo tengo el gusto de conocer este albergue y siempre he sido creyente de que toda la ayuda que se pueda dar a la gente que está en esta situación tiene que ser dada en cualquier circunstancia, llámese salud, llámese jurídica, llámese emocional, ¿no? Que también lo necesitan mucho, porque como ustedes dicen, ellos quieren descansar no solamente de caminar tanto tiempo, sino descansar de esta carga que traen en el corazón, ¿no? Y que a veces eso realmente también es un tema para ellos muy fuerte, ¿no? La salud mental, ¿no? Entonces, pues qué gusto conocerlas un poco más, chicas. La verdad es que para mí siempre es grato saber que las mujeres, insisto, en los espacios en donde están, pues llegan a hacer su chamba, llegan a dar lo que saben a partir de lo que deciden, que también creo que nos llama el corazón, ¿no? Y como dicen, esto es lo que a mí me gusta y porque creo que algo tengo que aportar aquí, ¿no? Y para cerrar este podcast que ya nos pasamos un poquito, pero no importa, me gustaría que ambas escogieran dos cartas, las que ustedes decidan y me las pasan para hacerles las preguntas de las hijas de la Malinche. Una. Dos, cada quien, por ¿Dos? favor, sí. A ver, esta es tuya, ok, y esta es tuya, ok, y otra más, por favor. Ah, bien. Ok, ok. Bueno, vamos a empezar con Celeste. Dice Celeste, ¿qué prefieres ir al cine o caminar en la naturaleza? Caminar en la naturaleza. ¿Sí? Sí. ¿De dónde eres originaria, Celeste? De la Ciudad de México. Ok, ¿y pero cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Muchos años, llegué de 7 años. Ah, no, bueno, ok, muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué te hace sentir insegura? Mm, ¿Qué le hace sentir inseguro? No, sí. O sea, es que, o sea, sí me dan inseguridades las cosas, pero siento que las hago. O sea, aunque me sienta insegura, las hago. No Ok. me quedé pensando que inseguridad. Actualmente creo que por la situación en la cual está el país en general, creo que caminar sola. O Mm, sea, sí me da como mucha inseguridad el sola. claro, sí, sí, Y sí. más de noches. Ujú, ok, pues sí, es una realidad Sí, como tú dices. sí. Ok, dice, a ver, ahora vamos con Sai, vamos a cuestionar a Sai. Dice, ¿qué talento tienes que no se ha socializado?
que no sabe Celeste, que no sabe nadie. A ver, cuéntanos. ¿Qué talento tengo? Oculto, muy oculto. No, pues creo que sí lo saben. O sea, creo que ya se los he dicho muchas veces. Y no sé si es un talento. Pero me gustan mucho también las causas de los animalitos. Mm, Tengo muchos perritos. No sé si sea un talento o es como más una labor que ujú. realizo. Me gusta mucho el contacto con ellos. Tengo varios perritos, adoptados, Varios, muchos leí. muchos, ¿Cuántos muchos, son? muchos, muchos. Ahorita ya como 17 perritos. Guau, ¿y tú los Ajá. tienes en tu casa? Sí, bueno, tratamos de rehabilitarlos un poco y pues conseguirles como un hogar. Ok, ok. Sí, entonces pues es como una labor que pues también realizo fuera del albergue Ujú, y pues que me gusta igual mucho. No, no ok, es tanto un talento, pero sí es una labor muy bonita que a mí me gusta mucho. ok. No, Sí. pues sigues con tu mirada social, Sari. Sí. Ok, y luego dice la siguiente, ¿prefieres trabajar en equipo o de manera individual? Creo que en equipo, o sea, el trabajo ahí en el albergue, pues es el trabajo en equipo, o sea, somos como un engranaje, ¿no? Si algo Sí. no funciona bien, pues no va a funcionar. Entonces creo que me gusta mucho el trabajo en equipo y creo que trato de hacerlo cuando toca y pues me relaciono bien con mis compañeros, entonces me gusta mucho el trabajo en equipo. Ok, Sí. muy bien, chicas, pues muchísimas gracias. Tenía algo que preguntarles, pero se me acaba de ir ahorita. Em, sí, ya sé, ya me acordé. A cada una, ¿qué les dirían ustedes a la gente que nos va a escuchar que supieran de este albergue? O sea, que de pronto como ustedes en algún momento dijeron, pues yo ni idea tenía que aquí estaba un albergue, y ni siquiera sabía dónde estaba. ¿Qué les dirían? Yo creo que la primera cosa es, antes de juzgar a alguien, pues que escuchen y, bueno, que se acerquen, ¿no? Ujú, Porque creo que a veces lo que escuchamos de la tele, el internet o de cualquier espacio, de a los veces no, vecinos. de vecinos Sí, justamente, o de conocidos, ¿no? sí, sí, No siempre es lo que sucede, ¿no? sí. Y la otra es que se acerquen al albergue. El albergue siempre tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera conocer el espacio, lo que realiza y pues a las personas que están ahí, al mismo equipo, ¿no? Que tiene Ujú, mucha experiencia y les puede explicar perfectamente. Creo que eso también ha sido un espacio que ha ayudado mucho a los jóvenes, ¿no? Nos han llegado ok, escuelas y pues ellos tienen otra noción, ¿no? Y ujú, justo lo que por eso lo decía mucho, lo de los medios. Y al llegar y escuchar y ver, dicen, pues es que esto nada que ver, ¿no? sí, sí, sí. Y recuerdo mucho que uno de ellos decía, yo lo fui y lo compartí con mi familia, y entonces el papá llegó y fue y ayudó, ¿no? Entonces, ¿cómo el transmitir también esa información de Ujú, esa forma puede ayudar? claro, sí, contribuye, ¿no? Exacto. Ok, ¿y tú, Sai? Pues creo también que se acerquen, que conozcan, que en el albergue pues también hay personas como tú, como yo, que esas personas también tienen sueños, tienen miedos, tienen metas, que a veces nos dejamos un poco guiar por pensamientos que poco tienen que ver con la realidad, ¿no? A lo mejor pensar que, pues nos vienen a quitar el trabajo, nos vienen a quitar oportunidades, ¿no? Ujú, Pero que se acerquen realmente a conocer historias de vida, ¿no? No todas las personas vienen por situaciones económicas, ¿no? No, no es eso solamente la migración. Hay historias de vida en las que pues son sumamente complicadas y que a veces pues bien vale la pena conocer. ujú, ok, totalmente de acuerdo. Creo que de verdad cuando se den la oportunidad de visitar este espacio, en donde hay mucho trabajo que hacer y mucho trabajo que dar. Y yo creo que a veces las manos no alcanzan. Y sobre todo yo me acuerdo cuando de verdad la casa del migrante era incluso insuficiente, ¿no? Para atender a tanta gente de paso.
Pero yo creo que siempre, como ustedes dicen, siempre va a haber algo que poder hacer en estos espacios en donde de entrada ya tienen una carrera, ¿no? Y una carrera en atención, en formación, en conocer, y si este nuevo cambio va a tener otro sentido, siempre creo que hay esta posibilidad de ayudar a alguien, ¿no? Entonces, qué gusto cerrar esta temporada con ustedes, escuchando estos 15 años de este albergue que pues actualmente entre Sergio y el padre Elías, pues ahí están muy al pie del cañón también, dando batalla y haciendo trabajo. Así es que yo les agradezco mucho, mucho No, por el trabajo que gracias a ustedes ti hacen. por invitarme. Gracias. No, pues muchísimas gracias, de verdad, gracias. Gracias porque hoy, pues, Gota Guardi nos hizo favor de mandarnos nuestra agüita para nuestra invitada Muchas y gracias. Lía, que también nos trajo café para nuestra invitada, muchísimas gracias. Y también gracias a el restaurante Legado, que próximamente, pues, estaremos a lo mejor por ahí grabando un podcast, que es también nuestro patrocinador. De verdad, muchísimas gracias. Estamos por empezar la 14ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Acabamos de cumplir 4 años y es muy gratificante conocer a tantas mujeres que hacen trabajos extraordinarios desde sus espacios. Este espacio es para ellas, es para ustedes y yo también agradezco a mi equipo de producción que es Patti y que es Lili, que gracias a ellas pues es que también este trabajo en días posteriores está saliendo ya. Entonces nos saludamos en la próxima temporada, no se la pierdan porque ya tenemos una lista de mujeres que estarán aquí con nosotros compartiendo qué hacen desde donde están. Muchísimas gracias y nos saludamos en la próxima temporada. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.